La serpiente, el tentador. ¿Quién es el tentador? ¿Es real o solo un cuento de hadas? ¿Qué sabemos de él? ¿Cuáles son sus nombres, sus metas, sus métodos y sus perspectivas? En esta lección, estudiaremos el tema de la serpiente, el tentador y lo que sabemos sobre él. La razón para elegir este estudio es que antes de que podamos entender cómo la serpiente tentó a Adán y Eva, debemos examinar quién es la serpiente. En nuestra primera lección, estudiamos la edad de la Tierra. Discutimos que pasaron unos 4000 años antes de la crucifixión de Jesucristo. Han pasado unos 2000 años desde la crucifixión, y después de la segunda venida de Jesucristo, habrá otros 1000 años. Introduciendo el matrimonio. El primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, describe la creación del mundo en 6 días, concluyendo con la creación del hombre por Dios, a su imagen y semejanza. El capítulo 2 de Génesis, describe con más detalle cómo fue creado el hombre. Específicamente, cómo fueron creados el hombre y la mujer. Veremos más de cerca lo que sucedió en el jardín del Edén en la próxima lección. Pero primero examinemos el relato de Dios sobre la creación de la humanidad. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es de vital importancia comprender el significado del diseño de Dios. El Señor creó a la mujer para completar y ayudar al hombre, porque Dios vio que el hombre estaba incompleto, y que necesitaba a la mujer como compañera para ayudarlo. Observe cómo, primero Dios, creó una esposa para Adán. Y segundo, la trajo al hombre. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. En muchas culturas, es una práctica aceptada que un hombre busque una esposa, o que una mujer busque un marido. Pero cuando Dios une a un esposo y una esposa de acuerdo a su voluntad, los dos están perfectamente emparejados. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así encontramos que al comienzo de la creación, Dios instituyó el matrimonio. Un hombre para una mujer de por vida. Esta es la idea de Dios, no del hombre, y está destinada a nuestro beneficio y bendición. Si tenemos algún problema con nuestro matrimonio, entonces aquel que lo creó, puede restaurarlo. Nos dice cómo puede funcionar y cómo conservarlo. El matrimonio requiere esfuerzo y mucho trabajo para el esposo y para la esposa, por lo que es importante guiarse por lo que está escrito en la Biblia, y lo que Dios dice sobre el matrimonio. ¿Por qué? Porque Él lo creó, y así como la persona que diseña un automóvil es la que mejor sabe cómo funciona, Dios es quien mejor sabe cómo debe funcionar un matrimonio. Presentando la serpiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En Génesis capítulo 3, aparece una serpiente en escena. Esta serpiente se describe como la más astuta de las criaturas de Dios. Esta serpiente en particular también podía hablar. ¿Hablan las serpientes? ¿Algún animal es capaz de hablar? No. Aunque hay algunas criaturas que pueden imitar el habla, como por ejemplo, los loros, ninguna criatura que no sea hombre o ángel es capaz de hablar de forma espontánea. Claramente, esto significa que esta era más que una serpiente. ¿Quién es entonces esta serpiente? La Biblia le da a la serpiente alrededor de 20 nombres diferentes, y consideraremos algunos de ellos. A menudo escuchamos nombres como Lucifer, Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo, el maligno, el padre de la mentira, el gran dragón, la serpiente. Cuando tratamos de imaginarnos a Satanás o al diablo,
lo imaginamos como un monstruo con cuernos, ardiendo en el fuego y asustando a todos. Es así como es realmente el diablo. ¿Qué dice la Biblia? Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El primer nombre que consideraremos es Lucifer o lucero. Traducido del latín, significa portador de luz. Cuando Dios creó a los ángeles, creó al ángel más hermoso y lo llamó Lucifer. Un ser brillante, lleno de luz y extraordinariamente hermoso. Era el ángel más hermoso entre todos los ángeles, así que claramente, representarlo en forma de monstruo es completamente incorrecto. Aquí está su descripción en el libro de Ezequiel. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. El segundo nombre que discutiremos es Satanás. En el libro de Job está escrito: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí se muestra que Satanás es como un ángel ordinario. No es diferente de cualquier otro. Y tenga en cuenta que Satanás todavía tiene acceso a Dios. Hasta el momento, este acceso no está cerrado. ¿Qué está haciendo él ahí? Se le conoce como el calumniador de naciones. Calumnia a la gente, especialmente a los que aman y honran a Dios. Es el acusador de los hermanos, el adversario del creyente. Esto es lo que hace día y noche. El siguiente nombre que veremos, es el de diablo. En la primera epístola de Juan, leemos que él es la fuente del pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En la primera epístola de Pedro, se nos advierte que estemos atentos, mientras que el diablo busca destruirnos. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El siguiente nombre es el príncipe de este mundo, o el príncipe del poder del aire. Cuando el Señor Dios creó al hombre, le dio dominio sobre la tierra. Pero cuando el hombre pecó, Satanás recibió el dominio de la tierra. Entonces el diablo, o la serpiente, o Satanás, se ha convertido en el príncipe de este mundo. Como está escrito en la Biblia: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El siguiente nombre es el padre de las mentiras. Así lo describió el Señor Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Todos los aspectos de las mentiras del diablo, sus intrigas, sus tentaciones, sus engaños, son muy difíciles de reconocer y discernir, porque están distorsionados por la singularidad de cada persona. Sin embargo, sus métodos de mentir son básicamente todos similares. Cuando estudiamos cómo trabaja el diablo, siempre encontramos los mismos métodos: mezcla mentira con verdad, y cuanto más verdades dice, más difícil se hace el distinguir cuál es la mentira. Los siguientes dos nombres son el gran dragón y la serpiente. Al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, está escrito: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí aparece una vez más la serpiente,
que se mencionó al principio de la Biblia. Y se declara claramente que el gran dragón, la serpiente, el diablo, y Satanás, son todos el mismo. ¿Cuáles son las metas de Satanás? Primero, quiere ser como el Altísimo, y sentarse en el trono de Dios. Debido a su sabiduría, belleza y posición, Lucifer se enorgulleció y deseaba usurpar la posición y la autoridad de Dios. Leemos en Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Vemos aquí su orgullo y su rebelión contra Dios. Satanás quiere que todos lo adoren en vez de Dios, como vemos en su tentación de Jesucristo. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Esto nos muestra claramente, que el deseo del diablo es que todos lo adoren, incluso Dios mismo. Y Él puede darnos mucho si le servimos, riquezas, gloria, poder, celebridad. Pero solo por un tiempo corto, hasta que ya no tenga más uso de nosotros, y entonces nos destruirá. Su próximo objetivo es destruir el alma humana. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Al principio de la creación, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Él no creó a los ángeles a su propia imagen, solo creó al hombre a su imagen. Entonces el diablo, o Satanás, con todo su odio, quiere destruir todo lo que Dios ha hecho. Destruirá al hombre, destruirá a la gente de Dios, destruirá las instituciones de Dios, y todo lo que tenga algún valor. Él es un destructor. Es vital entender que el diablo no quiere que ninguna persona se acerque a Dios. Utilizará todos los medios posibles para evitar que una persona se vuelva a Dios, incluso la religión. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si Satanás no consigue esto, y la persona se vuelve a Dios, entonces hará todo lo que esté en su poder para apoderarse de su corazón, y alejarlo de servir a Dios. Los métodos de Satanás. 1. Una falsa idea de sí mismo. Satanás quiere inculcar en el hombre un concepto falso de su poder, o que tiene todo el poder, o que no tiene poder ninguno. Debemos entender que, aunque no es tan poderoso como podríamos pensar, es un ángel muy poderoso y nunca debemos subestimarlo. Satanás no puede estar en todas partes. Dios sí puede, porque es omnipresente, pero el diablo puede estar solo en un lugar a la vez, aun cuando usa sus demonios, que son la tercera parte de los ángeles que lo siguieron. 2. Una falsa idea del pecado. Nos da una idea falsa del pecado. Minimiza la magnitud real del pecado, haciéndolo parecer insignificante, para que podamos progresar hacia un pecado mayor. Es solo fruta, ¿qué puede haber de malo en comer una fruta? Seguramente no morirás. ¿Qué tiene de malo contarle a un niño sobre Santa Claus? Es solo una pequeña mentira piadosa, y solo es para divertirnos. Todo comienza como una pequeña mentira y luego se vuelve cada vez más grande. No hay mentiras piadosas. A los ojos de Dios, simplemente hay mentiras. 3. Una falsa idea de lo sobrenatural. Convence a la gente de que no hay Dios, que no hay mundo espiritual. Que el mismo Satanás no existe, que la Biblia es un cuento de hadas, y que el infierno es un lugar de fantasía. El diablo es un maestro en esto. Si no creemos en la existencia de Dios, entonces creeremos cualquier mentira. Miles de millones de años de evolución. Que somos descendientes de los monos, o de un charco de bacterias, o de polvo radioactivo. Si Satanás puede convencernos de que no hay Dios,
entonces se deduce que no hay un poder, propósito, o significado superior en la vida. Esto lleva al hombre a pensar que una persona es capaz de decidir por sí misma cómo vivir y por qué, que no hay un plan superior, no hay un ideal, no hay reino de los cielos. Una mentira lleva a otra. Pero la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga bien. Si no creemos que hay una vida después de la muerte, entonces, en principio, lo único que tenemos son de 50 a 80 años de vida en esta tierra. Si creemos en la mentira del diablo de que Él no existe, entonces Él puede persuadirnos de que ninguna fuerza del mal afecta a las personas, que no hay necesidad de luchar contra la corrupción, que debemos aceptarnos unos a otros y a nosotros mismos, tal como somos. En lugar de oponernos al mal, debemos expandir gradualmente los derechos humanos para incluir todo tipo de vicios, pecados y depravación, como vemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dios originalmente creó a un hombre y una mujer. Él no creó a un hombre y un hombre, ni a una mujer y una mujer. Pero la gente intenta decir que esto es normal. No es normal con Dios, y no es normal desde el principio. Dios lo llama contra la naturaleza. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 4. Un miedo falso. Una de las armas más comunes del diablo, es el miedo, y este miedo siempre se basa en mentiras. El miedo y la mentira, son las principales herramientas a través de las cuales el diablo manipula nuestra conciencia. Si una persona conoce la verdad, no tendrá miedo, porque la verdad libera y las mentiras esclavizan. Dios es todo lo contrario a Satanás, el diablo es rebelde y obstinado, siempre miente y atormenta, ¿por qué? Porque es el padre de la mentira. Si no fuera por la manipulación, la intimidación y las mentiras, su reino se habría desintegrado hace mucho tiempo. Estos son los métodos usados por Satanás. Su destrucción final. ¿Cambió el diablo de un hermoso ángel a un diablo después de pecar? No, sigue siendo el mismo ángel hermoso. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aunque Satanás es un mentiroso, un asesino, un pecador, nuestro adversario, nuestro acusador, lleno de ira y una ofensa para Dios, aparece como un ángel de luz, hermoso, deseable, seductor. Pero su belleza es solo superficial, interiormente es completamente corrupto y su destino final es la destrucción. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si sabemos quién es realmente el diablo, sus métodos y cómo nos manipula, si conocemos la verdad, y la verdad está escrita en la Biblia, entonces la verdad nos hace libres. La Biblia dice que Dios no nos creó para temer, nos creó para servirle. Así que debemos tomar en serio quién es Satanás, que realmente sí existe, que el infierno realmente existe, que Dios es real, y que la Biblia es verdadera. Esto no es un cuento de hadas, es la realidad.